Bueno, buenos días. Vamos a esperar un poquito a que le den ingreso a los demás. Creo que se habían olvidado de abrirnos la clase. Hacía media hora ya que estábamos, como yo creo que estarían ustedes también, en sala de espera. Bueno, la idea de la clase de hoy es continuar un poco con el recorrido que hicimos la semana pasada al introducirnos a la unidad de norma por Kelsen y desarrollar un poco más de lleno los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Creo que deben haber visto en el campus algunos power y alguna guía de preguntas que tienen que haber servido un poco para la lectura. Sí, la clase está siendo grabada, así que después la facultad se encarga de subirla a YouTube, para los que están preguntando. Quisiera antes de arrancar que quien quiera pueda hacer algún comentario de lo que estuvieron leyendo, de lo que vimos en la clase pasada, alguna duda, algo que quieren que aclaremos, como para sentar las bases para poder seguir con el desarrollo y estar todos en la misma frecuencia, que estamos entendiendo de qué estamos hablando. Alguien que se anime a hacer su primera incursión y que quiera decirnos algo. ¿No? ¿Nadie? Bueno, quiero entender entonces que no quedaron dudas acerca de todo el desarrollo de la norma jurídica en Kelsen. Vimos que había determinados... Disculpame, profe. Yo tengo una pregunta. Bueno, No me quedó muy claro lo que dice que lo prohibido y lo obligatorio como que se puede poner en la misma clase. bien, bien. ¿Qué entendiste o qué entendiste vos por la norma primaria? ¿Qué entendiste lo que Kelsen nos dice de lo prohibido? O sea, definió como tres de las normas primarias, me parece. Como Perdón, ¿qué? o sea, que definió como tres características de las normas, que era lo prohibido, lo obligatorio y lo permisivo, me parece, el otro. Sí. Y igual que esas se podían poner como en una misma clase. No me quedó claro por qué, porque no son como muy opuestas entre sí las palabras. Esto retomamos un poquito por ahí algunas cuestiones lógicas que aclaramos o que vimos la semana pasada que por ahí hacen que al quitarle la ambigüedad, al quitarle el contenido semántica quitamos toda la ambigüedad al enunciado y por ahí esto se ve mucho más fácil. Recuerdan ustedes que nosotros dijimos que las conductas tienen tres posibilidades lógicas de existir dentro del ámbito, dentro del marco del derecho. Que para eso, de eso se ocupa la lógica deóntica y que a la hora de formalizar los enunciados jurídicos, los enunciados normativos, se hacen a través de la lógica deóntica. Y para ello se vale de tres modalizadores de las conductas, tres modalizadores. Esos tres modalizadores no eran ni más ni menos que el prohibido, el obligatorio y el permitido. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que dentro de todos los enunciados normativos, la única forma que nosotros tenemos de analizar las conductas de los individuos, de los destinatarios de esas reglas, de esas normas, es mediante la prohibición, mediante la obligación o mediante la permisión. La permisión, que son de aquellos grupos de conductas que están dentro de las obligatorias, no son obligatorias, me dan el facultativo de elegir si la realizo o no la realizo, si llevo adelante la acción o no la llevo adelante. Es lo que deja la discreción del individuo de poder elegir, por eso es el facultativo. Entonces, cuando hablamos de conductas o actividades que están prohibidas, en términos kelsenianos,
son aquellas que tienen prevista una sanción y por eso son prohibidas. ¿Qué significa? Que me es obligatorio no realizarla. Entonces, queremos decir esto. Ahora sí lo pasamos a un lenguaje técnico, lenguaje natural técnico. Si tenemos un enunciado del tipo de al que matare le corresponde una pena de prisión de 8 a 25 años, que esta es la estructura de la norma primaria en Kelsen, ¿sí? Significa que está prohibido matar. Significa que me es obligatorio acatar la conducta de no matar. No que me está permitido, porque no me da la posibilidad de elegir si mato o no me mato, si mato o no mato, si robo o no robo, si defraudo o no defraudo. La conducta está prohibida precisamente porque tiene la sanción prevista en el enunciado normativo y entonces pasan a ocupar ese conjunto de conductas o actividades que me son impuestas en forma prohibida. De aquí se desprende conductas que me están impuestas en forma obligatoria, como por ejemplo, el se debe no matar. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, a veces el transformar estos enunciados normativos en símbolos, estructuras lógicas, hacen que me permitan a mí analizar y comprender el razonamiento del jurista cuando me habla de la norma jurídica y de los elementos que tiene en cuenta para esa norma jurídica. Porque esto es lo que dijimos la semana pasada. Ojo, el concepto de Kelsen es un concepto muy específico de la norma jurídica y que no coincide con el resto de los juristas, porque bueno, cada uno da su propia teoría acerca de la norma jurídica. Nosotros comenzamos y seguimos el desarrollo de Kelsen porque lo que vamos a desarrollar hoy, que son los conceptos jurídicos fundamentales básicos, tienen que ver con esta teoría y tienen que ver con la presentación de la norma jurídica, la primaria, y de la otra norma que para Kelsen no es jurídica, que es la secundaria, y que es ese derivado lógico, norma genuina, norma incompleta, como la quieran llamar, como la ya seguramente la deben haber leído en la bibliografía. Entonces, lo que nosotros teníamos la clase pasada, lo que desarrollamos acerca de la norma primaria, y esta fórmula lógica que yo les decía, guárdenla, presérvenla, porque a partir de esto tienen el desarrollo y la estructura de que dado A debe ser S, esto de que dado el acto antijurídico debe ser sancionado, ¿sí? Esto es lo que nos permite ahora desplegar la idea de los conceptos jurídicos fundamentales básicos en la teoría de Kelsen, y que esto no lo vamos a ver por ningún otro jurista, sino vamos a ver en todo caso lo que Nino dice acerca de Kelsen. Pero los conceptos jurídicos fundamentales básicos es Kelsen quien se encarga de explicarlos, de analizarlos y desarrollarlos en la teoría pura del derecho, y que ustedes lo tienen también como una lectura optativa si la quieren agregar a la lectura obligatoria. No sé si queda claro o aclaro un poco tu duda o querés hacer algún otro agregado, alguna otra consulta. No, bien, bien, me quedó claro. O sea, quedaría como hacer lo opuesto de lo que es obligatorio está prohibido y lo contrario de lo prohibido es obligatorio. ¿Estaría bien así? Sí, claro, está bien. En una época estaba en el programa de la materia toda la parte de la lógica deóntica, entonces podíamos analizar las relaciones que había entre los distintos operadores deónticos. Entonces veíamos que algunos eran contradictorios con otros y de qué manera se desprendía esto que les comentaba recién del permitido, que es el facultativo para que la conducta se pueda realizar o no realizar. Pero no vale la pena, eso no está ahora en el programa, pero sí vale la pena introducirnos apenas con con este poquito de la lógica deóntica, porque nos permite analizar estas cuestiones que son estructurales, pero que nos ayudan a ver el pensamiento del jurista. Sí, Cristian. Profe, le pregunto esto porque justo habló de eso.
por qué lo han sacado eso de las tres modalidades de trabajar a profundidad, las tres modalidades de prohibido, obligatorio y permitido? ¿Sabes por qué le pregunto esto? Justo lo escuché que dijo eso. Porque hace unos días de atrás vi que comentaron en redes y eso, y dice, ¿cómo puede ser si se puede prohibir y permitir a la vez una norma, una ley? Y como que a mí me dice, ¿se puede permitir y a la vez prohibir a una ley? Y yo como que me quedé ahí con esa pregunta y dije, yo por mí no, pero le voy a preguntar a la profesora a ver qué me puede decir con respecto a esto. A ver, son dos cosas distintas. Hoy estamos analizando la norma jurídica y las conductas que la norma jurídica contempla. O, mejor dicho, las conductas son ni más ni menos que las actividades o las acciones. ¿Sí? En términos kelsenianos diríamos que aquellas acciones que tienen previsto una sanción dentro del sistema son prohibidas, ¿sí? Por lo tanto, hay un montón de conductas que me son impuestas en forma obligatoria, que es precisamente el se debe no. Se debe no matar, se debe no hurtar, se debe no robar, se debe no defraudar. Pero esto encierra la característica y el análisis de la norma en sí. Solo la norma, ¿sí? Solo la norma. Ahora, el paquete de normas, el conjunto de normas, forma el sistema jurídico, forma el orden normativo, el derecho objetivo, como lo quieran llamar. Cuando se analiza el sistema jurídico, sí se pueden encontrar también contradicciones con normas que prohíben y normas que permiten, y normas que prohíben y normas que obligan, quizá en Ah, relación a conductas similares o parecidas. Esos son los llamados defectos de los sistemas jurídicos y eso es tema de estudio de las próximas unidades. ¿Se entiende? Está claro, muy sí, bien, porque está muy bien tu observación, pero tenemos dos cosas distintas que estamos analizando. Por lo pronto, lo único que estamos analizando en esta unidad es las conductas o actividades o acciones que realiza el individuo en el contenido de la norma. Ahora, cuando analizamos cómo interactúan todas esas normas en conjunto, que esto no es ni más ni menos que el análisis del orden jurídico o el análisis del sistema jurídico, entonces también nos podemos encontrar con los llamados defectos lógicos de los sistemas jurídicos. Y ahí vamos a encontrar que existen normas contradictorias, que existen normas redundantes o que existen ausencias de normas, que las llamadas lagunas normativas. Ah, perfecto. Sí, porque me causó curiosidad y yo, antes de creerme el sabio y decir, porque son los pecadores diónticos, qué sé yo, le dije, no, voy a preguntar a ver qué me dice, porque puedo dar una referencia de algo que puede estar mal. Entonces, me llamó la atención porque justo estábamos hablando de esto, de prohibición, obligación, permisión, y yo dije, bueno, estamos en el tema, quiero saber de qué se trata bien eso, porque si no. Esto lleva a que indudablemente, como el sistema normativo es un sistema superpoblado de normas, por eso hay distintos estudios y trabajos para tratar de unificar las normas que se refieren a un mismo tema, a una misma actividad, para eliminar estos defectos, ¿sí? Para eliminar estos defectos. Sin Buenísimo. perjuicio de ello, lo que estamos analizando hoy es la norma en particular, ese conjunto de acciones o de actividades, ¿sí? Que se establecen con estas tres posibilidades de ser, o que me sean impuestas en forma obligatoria, o que me estén prohibidas realizarlas, o que me estén permitidas, y esto implica la facultad de elección. Resumiendo todo lo que vimos de norma jurídica, para Kelsen dijimos que para Kelsen, ¿cuál es la norma jurídica? ¿Quién se acuerda? Las que contienen una sanción. Correcto, correcto, correcto. Por eso dimos los ejemplos de los distintos artículos del Código Penal. ¿Sí? Alguno del Código Civil que prevén la ejecución forzada de bienes cuando se tiene que pagar una deuda. ¿Sí? Esas
son para Kelsen las únicas normas jurídicas. ¿Qué sería para Kelsen la norma secundaria? ¿Quién se anima? Sí, Santiago. Buen día, profe. Yo tengo entendido que la norma secundaria es la que como que complementa la norma primaria. Es como la que dice está obligado o está prohibido, pero no vendría a ser la norma principal. Si no es como lo que vendría a ser no se debe o se debe hacer tal acto. Bien, no complementa la norma primaria, ¿sí? Una corrección y un rigorismo del lenguaje técnico. Primero, la clasificación esta entre primarias y secundarias que nos hace Kelsen es una clasificación arbitraria, ¿sí? Es una clasificación del jurista. Muy bien, como dijo la compañera recién, la norma primaria es la que contiene la sanción. La norma... Perfecto. La secundaria no es aquella que le declara como principio de norma. Ya, Cristian, ya. La norma primaria, como dijo la compañera, es la que contiene la sanción. La norma secundaria no complementa, sino que deriva de la norma primaria. ¿Se entiende la diferencia? Por eso la corrección, Santiago. Deriva de la norma primaria. Porque Kelsen, ¿qué dice? Es un derivado lógico, ¿sí? Porque en la norma secundaria está contenida la conducta deseada, la conducta lícita, lo que hoy vamos a ver que se llama deber jurídico, que son ese conjunto de conductas que me son impuestas en forma obligatoria. Se debe no matar, se debe no hurtar, se debe no robar. Esa sería la conducta secundaria, el contenido de la norma secundaria, que contiene esto y también contiene las permisiones. El conjunto de normas que componen el Código Civil, artículo por artículo, no son ni más ni menos, en términos kelsenianos, que la norma secundaria. Los artículos de la Constitución Nacional, las declaraciones de derechos y garantías, que son declarativos de derechos y de permisiones, no son ni más ni menos que norma secundaria. En términos kelsenianos siempre, ¿sí? Para Kelsen. Las reglas de procedimiento, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia, de la nación, las reglas y las leyes de derecho administrativo, son todas normas secundarias en la teoría de Kelsen. No tienen sanción, son normas o que obligan o que permiten. Cristian, te dejo ahora. Disculpe, se entrecruzaban los tiempos, por eso. Profe, tengo entendido que para Kelsen lo que era la secundaria vendría a ser como un principio de normas nada más, ¿no? Como que no son, digamos, no son directas. Las normas primarias serían las que sí tienen, las que tienen una sanción serían primarias. Y las secundarias son los principios de norma, como podrían ser que veíamos en la Constitución o en distintas normas que se establecen en la sociedad, pero que en sí no tienen una sanción, por tanto derivan de la primaria. Eso tenía entendido. Correcto. Cuando nombramos, y lo pueden usar como sinónimos y como forma indistinta, principio de norma, norma genuina, norma primaria, derivado lógico de la norma primaria, ¿sí? Estamos siempre hablando de norma secundaria. Lo importante es que a ustedes les quede clara esta idea de que Kelsen habla de una norma primaria, que es la que contiene la sanción, y una norma secundaria, que es ese derivado lógico, que es ese principio de norma, como quieran llamarlo, esa norma incompleta que contiene el deber jurídico. ¿Sí? Que contiene el deber jurídico. Ahora vamos a analizar esto que estamos diciendo. ¿Y esto por qué? Volvamos al concepto que dimos la semana pasada. Kelsen dice, las normas jurídicas son técnicas de motivación social indirecta.
técnicas de motivación social indirecta. ¿Recuerdan que lo vimos, lo dijimos en la clase pasada? ¿Por qué? Porque la idea en su teoría, en su desarrollo, es el sistema se tiene que ocupar de sancionar, de castigar, de amenazar, ¿sí? de castigo, de amenazar, de daño, a quien se comporta y realiza conductas que no son deseadas por el resto de la sociedad. Entonces, en la medida que el sistema jurídico, que el orden jurídico contemple normas que tienen sanción para determinadas actividades, para determinadas conductas, entonces esas son las normas primarias y esas son las normas que conforman el sistema jurídico. Y entonces dice, son pocas, porque son solamente las que prevén sanción. El resto, que son de las que podemos o no podemos hacer, o nos es obligatorio realizarlas o ejecutarlas, son de la cantidad de conductas que nos están permitidas a los ciudadanos, a los súbditos, a los destinatarios de la norma. Entonces, de esas no tiene por qué ocuparse el sistema, porque están precisamente para que el ciudadano elija a realizarla, no realizarla o la realice en forma obligatoria. ¿Sí? Para ingresar a la Facultad de Derecho, ustedes debieron inscribirse. Cumplir esos recaudos procesales era, y sigue siéndolo, una acción de tipo obligatoria. Si ustedes no se inscriben, no pueden estar en esta comisión, no pueden ser alumnos de la Facultad de Derecho. Entonces, ese conjunto de reglas, de normas, son para que sean normas secundarias. No tienen sanción, ¿sí? Cuando iniciamos un intercambio telegráfico y luego una demanda de tipo laboral porque queremos reclamar ciertas indemnizaciones o ciertos derechos que nos corresponden, por ejemplo, por haber pedido un empleo, esas también son para Kelsen normas de tipo secundaria. No tienen sanción. ¿Sí? Todo el mecanismo lo ponemos a funcionar en base a derechos reconocidos, a derechos declarados por normas del sistema, o sea, por normas de tipo declarativas. Bien, dicho esto, aclaradas estas cuestiones, nos vamos a quedar con esta norma primaria para avanzar en el desarrollo de los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Hay una guía de lectura que está subida al campus, que es de alguna manera para que les sirva a ustedes para centrar la atención en qué y en cada cual de los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Vamos a arrancar con el concepto de sanción. ¿Por qué? Porque el concepto de sanción nos permite conceptualizar el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Vamos a ver que cómo a partir de las características fundamentales de este concepto podemos definir el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Y ya con lo que hemos estado diciendo, ya hemos avanzado bastante. Fíjense que hemos estado hablando de sanción, de acto antijurídico, de deber jurídico, de deber ser, ¿sí? Y hemos estado solamente con esa estructura de la norma primaria. Entonces, volvamos a esa fórmula lógica, que yo les decía que dibujen la clase pasada, ese de dado A debe ser ese, y el se debe no A de la norma secundaria, y entonces a partir de ahí comenzamos a ver cómo se interrelacionan los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Decíamos entonces, la sanción. Algunos, Kelsen lo llama, o Nino lo llama a través de Kelsen como que es el concepto primitivo. ¿Por qué? Porque se encarga de definir sanción precisamente para que ese concepto, esa definición, sirva para el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Entonces, es fundamental que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de sanción para que luego poder explicar y poder entender el resto de los otros conceptos.
ya deben haber leído que la sanción, y por ahí ya hemos hecho referencia cuando hemos hablado, no es ni más ni menos que es un acto de tipo coercitivo, ¿sí? O coactivo, también lo llaman algunos, que se aplica sobre un sujeto determinado por otro sujeto con competencia, con autoridad para poder hacerlo, y que consiste en la privación de un bien. ¿Sí? Estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar el concepto de sanción y para luego poder explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de sanción. ¿Qué entendieron con esto del acto coactivo, del acto coercitivo? ¿Qué pudieron entender? ¿Qué querrá decir que la sanción es este castigo o esta amenaza de castigo, esta amenaza de daño? ¿Qué significará esta expresión? ¿Un acto coercitivo puede ser que sea a través de un acto de fuerza? Puede ser, perfecto. Y qué bien, cuando hablamos de la sanción y hablamos de este coerción o coacción, ¿de qué estamos hablando? ¿Del acto de fuerza y de qué más? ¿Dónde hacemos la distinción y la diferencia ahí? ¿Puede ser una imposición? ¿Perdón? ¿Puede ser de imponer una imposición? Sí, sí. Es el acto de fuerza, como bien lo dijo Melissa, propiamente dicho, o la posibilidad de ejercer la fuerza. Porque fíjense ustedes que cuando alguien es sancionado, significa, cuando alguien es condenado, supongamos, estamos en la representación en un juicio, en un tribunal, alguien es condenado a una pena de prisión, ¿sí? Una pena de prisión, 10 años. ¿Qué implica esta posibilidad de castigo o esta aplicación de la fuerza o esta posibilidad de aplicar la fuerza? Esto implica que quien ha sido condenado, el reo, se conduzca por su propia voluntad a la celda, a la prisión, o que se quiera escapar del tribunal. Entonces, aparece la posibilidad de aplicar la fuerza, ¿sí? Arrastrarlo por la fuerza y llevarlo hacia el lugar donde deba cumplir su sanción, su pena, su castigo. Entonces, cuando hablamos de la coerción o de la coacción, estamos haciendo referencia a la aplicación efectiva de la fuerza o a la posibilidad latente de aplicar la fuerza cuando el reo no colabora. ¿Sí? Esta doble expresión, este doble contenido es el que tiene la sanción, porque precisamente esta amenaza es una amenaza de daño, es una amenaza de castigo. ¿Para cuándo? Para cuando el reo no colabora. Si el reo colabora, si es condenado, se aplica directamente la sanción o el castigo sin la necesidad de aplicarle la fuerza y arrastrarlo. O sea, bien, esto es lo primero, lo conceptual, ¿sí? ¿Qué es la sanción? Es la amenaza de daño, es esa fuerza coactiva o esa fuerza coercitiva, con este doble aspecto, ¿sí? Con esta doble posibilidad. Es la aplicación efectiva de la fuerza o la posibilidad del ejercicio de la fuerza, que se aplica sobre un individuo determinado. Y entonces aquí aparece el concepto del sujeto normativo, ¿sí? Sobre un individuo determinado. ¿Recuerdan ustedes que otra clasificación que hacía Kelsen de las normas era entre particulares e individuales? ¿Sí? Entonces, cuando estábamos en presencia de una sentencia judicial, no era ni más ni menos que una norma de tipo individual. Cuando tenemos la imposición de una determinada sanción, como por ejemplo la pena privativa de la libertad, la pena de prisión, sobre un individuo determinado o sobre varios sujetos determinados, eso no es ni más ni menos que una norma individual que determina y que identifica
cuáles son los sujetos destinatarios de esa norma. ¿Sí? Esto se da, el sujeto se va a dar, o cuando el sujeto está determinado, ¿sí? Pueden ser indeterminado, entendemos, uno o varios sujetos. Mientras sepamos quiénes son, se puedan identificar ese grupo, por más que sean varios, no importa la cantidad, la norma sigue siendo de tipo individual. Ahora, cuando la norma es de tipo general, para aplicación a todos los sujetos indeterminados, entonces estamos hablando de una norma de tipo general. Estos son los destinatarios de la norma. Entonces, esa amenaza de daño, ese castigo, esa fuerza coercitiva o coactiva, se aplica sobre un sujeto determinado. ¿Quién la aplica? ¿Cualquiera de ustedes? ¿Yo? ¿El vecino? No, la aplica un individuo con competencia, con capacidad para poder hacerlo, que se llama autoridad. Esa autoridad recibe el nombre de órgano. Es un órgano competente quien decide qué sanción aplicar. ¿Qué queremos decir con órgano competente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué queremos decir con órgano competente? Sí, Santiago. Perdón. Es el que tiene las facultades para dictar normas, profe, los que nosotros elegimos como el cuerpo legislativo. Estamos hablando de quien aplica la norma directamente, no quien la crea. Claro, No entonces los jueces. Bien, el órgano competente. ¿Qué jueces? ¿Sí? ¿Quién más quería hablar? Que la interrumpí. No, no pasa nada, iba a decir lo mismo que Santiago, lo de los jueces, que Eso son que, las personas que tienen facultades para aplicar la sanción. ¿y cómo se sabe las facultades que tienen esas personas para aplicar la sanción? ¿Cómo se sabe eso? De acuerdo a sus capacidades, Cristian. De acuerdo a sus capacidades y la función que cumple ese órgano. Bien, Digamos. la medida de esa capacidad en el órgano se llama competencia. ¿Sí? Claro. Por eso hablamos de que esa autoridad que ordena la sanción es un órgano con competencia para poder aplicarla. Ahora, ¿cómo se mide, cómo se sabe la competencia? Y entonces acá sí tenemos que detenernos y analizar que hay distintas competencias y que no todos los jueces pueden resolver todas las cuestiones. Por eso encontramos jueces en lo civil, jueces en lo penal, jueces en lo contencioso administrativo, jueces en lo comercial. Por eso encontramos distintos grados de primer grado, de segundo grado, de distintas jurisdicciones, de la provincia, de la nación y de distintas escalas jerárquicas, ¿sí? De primera instancia, de segunda instancia la Cámara de Apelaciones y luego de tercera instancia o una instancia superior la Corte Suprema en provincia, la Suprema Corte en nación, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes la discusión que hubo y que está viendo porque todavía está en eso, sobre el tema de las restricciones y la incumbencia de facultades del DNU que dictó el presidente hace unos días atrás acerca de restricciones en la capital federal. Lo que se está dilucidando y lo que se está cuestionando es un tema de jurisdicciones entre la nación y la capital. Y es una jurisdicción que está delegada a que eso deba resolverlo la Corte. Entonces, no puede cualquier juez, ¿sí? Cualquier juez resolver esas cuestiones de competencia, porque esas atribuciones de competencia surgen de la misma Constitución Nacional. De la misma manera, de la misma forma, tenemos cuestiones de competencia
en lo cotidiano. Si yo voy a interponer una demanda de daños y perjuicios para reclamar una indemnización por un siniestro vial, por ejemplo, lo debo hacer ante el juez con competencia para ello, que es en todo caso un juez de derecho civil en el ámbito de la provincia, de acuerdo en el lugar donde estoy viviendo, en la jurisdicción del departamento judicial que me corresponda. Y no puedo llevar una demanda de daños y perjuicios a sede penal y hacer ahí una demanda de daños y perjuicios. De la misma manera que no puedo pedirle a un juez civil o a un juez administrativo que condene a una pena de prisión a un individuo por un delito o por una acción que está tipificada con una sanción en la norma. Entonces, cuando hablamos de la autoridad normativa, que es la encargada de decidir cómo se aplica la norma y de decidir la norma que se va a aplicar, estamos hablando de un órgano con competencia. El órgano con competencia no es ni más ni menos que esa autoridad con facultades suficientes para resolver en ese asunto determinado. Y las cuestiones de competencia no son ni más ni menos que estas que estamos conversando, de acuerdo a la competencia que tenga cada juez, de acuerdo a la jurisdicción o al lugar en el que le toca actuar. ¿Sí? Y luego, para terminar el concepto, dice que el CEN, después que desmenuza todas estas cuestiones del sujeto, de la autoridad, que consiste en ¿qué? En la privación de un bien. La sanción consiste en la privación de un bien. Y acá entonces nos detenemos a analizar esta expresión, porque precisamente quiere decir mucho más de lo que aparenta cuando se nos presenta esto de la privación de un bien. ¿Qué entendieron ustedes? ¿Qué significa bien para que realmente sea el contenido de la sanción? Kelsen dice que se considera bienes las cosas que son generales para toda la sociedad. Bien, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir con esto? Dice, entendamos bien por lo que es el bien, entre comillas, entendido para todo el grupo social. Entonces, ¿en qué consistirá la sanción cuando habla de privación de un bien? Puede ser la privación de la libertad, el Bien. bien tomado como la libertad también. La libertad es tomado como bien, ¿sí? Fíjense que no estamos hablando de un bien material, estamos hablando de la libertad. La prisión, ¿sí? O la reclusión es privativa de la libertad. La sanción, entonces, consiste en la privación de un bien entendida como la libertad, que es un bien preciado por el criterio del grupo social en el cual poblamos y en el cual habitamos. ¿Qué otros conceptos son tomados como bien? La vida, propiedad, profe. profe. Sí, Analía. Perdón. La vida. La vida, correcto, correcto. Para aquellos lugares, aquellos ordenamientos jurídicos que contemplan la pena de muerte como sanción dentro de su sistema jurídico, la vida es considerado un bien. Sí, ¿quién más quería agregar algo? No, yo, profe, justo interrumpí sin querer, que ha dicho que había leído algo de la propiedad también, que se lo considera Bien. como un bien. Bien, bien, claro que sí. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la propiedad? ¿Qué les parece que dónde consiste la privación de un bien? Yo tengo entendido, profe, que es en una sanción económica. ¿Sí? ¿Y cómo se llevaría a cabo una sanción que recae sobre una propiedad? Eh, claro, esto claro, hay una diferencia, ¿no?, entre civil y penal, ¿no? Sí, sí, es una sanción de tipo civil, pero es una sanción en términos kelsenianos porque ¿a qué lleva?
A que Claro, se sí. pague el dinero, perfecto, pero si recae sobre la propiedad, ¿qué posibilidad contempla? ¿Cómo me hago del dinero? La prohibición de Porque va sin para el perjudicado. El dinero va para el perjudicado. Bien, pero ¿cómo materializamos la sanción? Con un embargo. Una indemnización. Embargo. Ah, Luciano, claro, no, ahí entendí. No, era eso lo que quería decir. Cuando se subastan las propiedades por falta de ahí, pago y esas cosas. bien, estás agregando, porque hasta ahora habían hablado de embargo y vos hablaste de subasta. Entonces, Sí. el embargo es la anotación, ¿sí? Que ya es una medida, pero el embargo por sí solo no es nada. Es el embargo y la posterior ejecución o subasta de ese inmueble en donde eso, bien corpóreo, se transforma en una suma líquida, ¿sí? Y con eso se paga determinada suma de dinero, entonces se da cumplimiento con la sanción que les impuesta. Sí, correcto. Entonces, sí, Santiago. Profe, tenía una duda. ¿Siempre tiene que ser con un embargo o puede aplicarse directamente ya la suma de dinero? ¿O el embargo es como para facultar ese dinero y que en el caso después de cumplirlo que se lo devuelvan, ¿no? Si cumple con la pena. Bueno, el embargo es la anotación. El embargo es la medida que registra que no se puede disponer de ese bien hasta tanto no se salde. Si ese embargo sirve como respaldatorio, por eso digo, el embargo solo por sí solo no cuenta para la concreción de la sanción. Es embargo y subasta, o ejecución forzada de bienes, como lo quieran llamar, como lo van a encontrar en los libros. Entonces, el embargo es solo la anotación, es decir, es solo la no disponibilidad de ese bien. Ahora, para que efectivamente ese bien se transforme en una suma líquida y ese bien sea dinero en efectivo para poder reparar o poder cumplir con la sanción que me es impuesta, o la pago de motu propio o lo hago que lo rematen, que se proceda a la ejecución forzada, se transforma en una suma líquida y con eso se cumple con la sanción. ¿Sí? Por eso, Luciano, te agregaba, estabas agregando algo, no es que estabas diciendo más de lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo importante de todo esto que estamos conversando es que a partir de esto ustedes registren que cuando hablamos de sanción, de todas estas características que dimos al principio, finalmente concluimos que consiste en la privación de un bien. Esto de que precisamente consiste en la privación de un bien no es tomado solamente como este mueble o inmueble que se lleva, se remata y se paga, sino también es tomada la vida, es tomada la libertad, ¿sí? Porque precisamente toma los distintos aspectos que hacen y generan esta posibilidad de que la sanción se aplique de distintas formas de acuerdo a lo que la generalidad de la gente entiende que puede ser realmente un acto de tipo coercitivo o coactivo sobre quien ha cometido una conducta indeseada. Entonces, este es el elemento de la sanción que está previsto en la norma primaria como el amenaza de daño o amenaza de castigo ante determinadas conductas. Esas determinadas conductas que son el antecedente en la norma primaria, fíjense en esa estructura que yo les decía que mantengan fija ustedes de dado A debe ser ese antecedente de la sanción no es ni más ni menos en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos que el acto antijurídico. ¿Sí? Acto antijurídico, que es otro de los conceptos jurídicos fundamentales básicos que tenemos ahora para desarrollar, que Kelsen lo desarrolla también, fíjense ustedes, a partir del concepto de sanción, porque dice esto que es muy sencillo, pero que está diciéndonos todo esto que estamos explicando. ¿Qué es el acto antijurídico para Kelsen? Es el antecedente de la sanción. ¿Sí? Si yo vengo el primer día de clase sin haber hablado todo esto, si ustedes no hubieran leído el material, indudablemente que no entienden nada de qué estamos hablando. Para llegar a comprender que el acto antijurídico es el antecedente de la sanción, tenemos que comprender que
que el sistema, que las normas prevén sanciones, que son castigos o amenazas de daño para aquellos sujetos o aquellos individuos que cometen determinadas conductas. Kelsen, van a leerse también, ha avanzado en distintas formas de definir al acto antijurídico, porque esta, que es el antecedente de la sanción, es una primera definición que él desarrolló en su teoría, y luego trató de mejorarla agregándole determinadas características de los sujetos a quienes iba destinada. Por eso van a ver que hay una segunda definición y una tercera definición, ¿sí? Una segunda definición que de alguna manera agrega que va destinada al sujeto que cometió esa conducta indeseada, y como vio que en esta segunda definición quedaba fuera todos aquellos casos y supuestos de condenados o de quienes debían aplicarse la sanción, que no tenían que ver con la comisión del hecho, sino que podían haber sido ideólogos, partícipes, colaboradores de otros aspectos, agregó la expresión en la tercera definición de "y o sus allegados". Finalmente tampoco le convenció ninguna de estas, porque tampoco la expresión allegados conformaba a la teoría jurídica, lo que él quería decir y lo que él quería transmitir. Entonces finalmente se queda con la primera definición de acto antijurídico, y por eso remarcamos hoy que para Kelsen la definición de acto antijurídico es esta, de que es el antecedente de la sanción, con la cual ustedes, ahora vamos a ver también el de responsabilidad, y esto lo vamos a analizar, entonces se van a dar cuenta por qué termina siendo incompleto y por qué algunos supuestos siguen quedando fuera. Entonces, más allá de que ustedes puedan leer el desarrollo del concepto del acto antijurídico para Kelsen, que puedan ver la evolución, las mejoras que él ha querido dar en la definición, sí tienen que saber que finalmente se termina quedando con esta primera definición, que es la más sencilla, pero la que colma y completa todos los supuestos todos los supuestos posibles, digamos, dentro del acto. Cuando les decía esto de que mantengamos la estructura de la norma dado el acto antijurídico, ahora que ya hablamos de conceptos jurídicos fundamentales básicos, ¿sí? Acto indeseado, conducta indeseada, conducta ilícita, es acto antijurídico, ¿sí? Es acto antijurídico. Debe ser sanción, esa es la estructura de la norma primaria, y acá sacamos el tercer concepto jurídico fundamental básico, que es ese nexo lógico que une el antecedente con el consecuente. Entonces, fíjense ustedes que esto lleva a confusión. Nosotros arrancamos hablando la semana pasada de Kelsen, de norma jurídica, ustedes leyeron y desarrollaron la unidad de definición del derecho, y vieron que Kelsen hacía una distinción entre el mundo del ser y el mundo del deber ser, que tenía que ver con enunciados descriptivos y enunciados prescriptivos, bla, bla, ¿sí? Todo, que no quiero detenerme en eso. Quiero que reparen en que ahora volvemos a hablar de deber ser, pero este deber ser que estamos hablando ahora es un concepto jurídico fundamental básico y no tiene nada que ver con todo lo que Kelsen ha desarrollado acerca del mundo del ser y del mundo del deber ser. Este deber ser, en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos, es solamente el nexo condicional que une este antecedente con este consecuente, que une la A con la S. ¿Sí? Por eso que, miren qué importante es tener la formulación lógica de la norma de Kelsen, que ya lo dijimos la semana pasada, dado A debe ser S, porque no solo nos permite comprender y desarrollar toda la norma primaria, la norma secundaria, sino que ya tenemos tres conceptos jurídicos fundamentales básicos completamente entendidos, digamos, si se entiende esta estructura, comprendidos, porque precisamente hablar del deber ser
en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos, no es ni más ni menos que ese nexo lógico que une el antecedente con el consecuente. ¿Quieren agregar algo? Seguimos. Y ya que estamos acá, vamos a seguir con las mismas estructuras que tenemos para todavía no agregar ningún elemento más y vamos a pasar a esa estructura formal de la norma secundaria que yo les comentaba la semana pasada, que con el solo hecho de negar la A tenemos el contenido de la norma secundaria, que esto es el se debe no a, ¿sí? El se debe no a es el contenido de la norma secundaria. ¿Y qué es el se debe no a? ¿Qué es el contenido de la norma secundaria? No es ni más ni menos que el deber jurídico. El deber jurídico. Próximo concepto jurídico fundamental básico. ¿Sí? Deber jurídico. La conducta deseada, la conducta lícita. Se debe no matar, se debe no defraudar. Ese se debe no es el contenido de la norma secundaria, es el deber jurídico en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos. Si a ustedes le preguntan, bueno, ¿pero qué dicen términos kelsenianos en la norma secundaria? ¿O qué es lo que contiene la norma secundaria? Contiene el deber jurídico, porque contiene la conducta deseada, contiene el acto lícito, contiene todas aquellas de conductas que no tienen previsto una sanción. Bien, bien. Sí, Cristian. Profe, disculpe que se me hizo toda una ensalada. Mal estamos. En la primaria dijo que los conceptos fundamentales, ¿no?, de la primaria, ¿cuáles serían? ¿Sujeto normativo y acto antijurídico? En principio, sí, de la norma primaria se van a desprender todos los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Ahora vamos a retomar cuando desarrollemos los demás. Pero alguien acá también lo está diciendo. La A es acto antijurídico, la S es sanción y el nexo condicional es el deber ser. Esta norma, esta representación de la norma primaria chiquitita, digamos, en esta estructura lógica conformada por 3 símbolos, esa es la norma primaria. Ahora, hay una norma primaria desarrollada, extensa, que entonces la comenzamos a analizar y comienzan a aparecer el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Y ahí analizamos competencia, ¿sí? Y que vamos a volver igual sobre todo esto, y vamos a volver también ahora sobre el sujeto normativo. Pero sí me interesa que esta primera impresión, y esto más allá de que por ahí todo lo que dijimos para agregar contenido que de alguna manera nos ayuda a comprender lo que estamos diciendo, la norma primaria tiene, o la formalizamos, esto es a gusto y es arbitrario, ¿sí? Yo, para que a ustedes les sirva y les sea más fácil interpretar, les digo el acto antijurídico, la A, y la S con sanción. Si ustedes arbitrariamente quieren poner otras letras para representar esto, lo hacen. Esto es arbitrario, esto lo decidimos en función de la lógica o de la simbología que le querramos dar. Sí sirve porque estamos hablando y lo estamos relacionando en forma permanente, entonces ya sirve para que nos vayamos familiarizando con que la A tiene que ver con acto antijurídico, la A tiene que ver con conducta indeseada, con conducta ilícita, con transgresión, y la S tiene que ver con sanción, tiene que ver con una amenaza de daño, tiene que ver con castigo, bla, 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 todo lo que dijimos, ¿sí? Y lo que interesa de esta primera fórmula, que ese deber ser, es ese nexo lógico, ese condicional que une la A con la S. Luego, ¿qué tenemos? Que como derivado lógico de esta norma primaria tenemos el se debe no a, y eso nos da el deber jurídico.
concepto jurídico fundamental básico. ¿Sí, Cristian? ¿O Sí, quedó profe. todavía una duda? Digamos que tiene el deber jurídico de ser secundaria tiene digamos, una vinculación con los derechos subjetivos. ¿Con qué, perdón? Derechos subjetivos, que viene También. del yo naturalista y todo de la vista o de la teoría yo naturalista. Sí, vamos a trabajar. Tenemos todavía la semana que viene una clase sincrónica de estas más y ahí vamos a aprovechar para trabajar el resto de los conceptos jurídicos fundamentales que ahora no llegamos, y ahí vamos a poder desarrollar o ejemplificar mejor esto. Sí, Analía. Profe, en uno de los videos escuché, no sé si entendí mal, pero lo anoté, el deber de aplicar una sanción no necesariamente es un deber jurídico. Correcto. Está bien. Que para Correcto. eso se necesita otra norma que imponga una sanción a quien no aplica esa sanción, como una Exacto. cadena. No perdamos de vista que el deber jurídico no es ni más ni menos que el contenido de la norma secundaria, ¿sí? Y que no necesariamente esto implica las facultades del órgano, porque en definitiva condiciona las conductas de los ciudadanos, de los destinatarios de la norma. Entonces, sí, es correcto. Bien, Eso es perfecto. correcto. ¿Sí? Muchas gracias. Hay un último concepto que me gustaría que también desarrollemos en la clase de hoy, que es el de responsabilidad. Que el de responsabilidad también va a surgir de la estructura de la norma primaria, pero ya aquí vamos a tener que empezar a agregar algunos otros elementos en la norma primaria. Cuando hablábamos de que el acto antijurídico, dentro digamos, del antecedente está el acto antijurídico, que sí, que es lo que ya dejamos claro. Ese acto antijurídico es cometido por un sujeto, por un individuo, en un tiempo y en un lugar determinado. Ahora, se le va a aplicar esa sanción a ese sujeto o a esos sujetos que intervinieron en la comisión de esa conducta indeseada o esa conducta ilícita. Y es ahí donde aparece el concepto de responsabilidad. O sea, que si ustedes, esto lo tienen en Nino, el concepto de la estructura de la norma revisada o norma extendida, donde aparecen estos elementos dentro también de la estructura de la norma que comienzan a incorporarse para que podamos analizar dónde está el concepto de responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es responsable a quien se le aplica la sanción. Entonces, esto significa que es responsable y estamos hablando de sujeto normativo. Ese sujeto normativo es quien lleva adelante el acto ilícito. Entonces, si nosotros queremos comenzar a desarrollar esta estructura chiquitita de la norma primaria, podemos claramente agregar el elemento del sujeto luego de la conducta ilícita o del acto antijurídico, dado a cometido por un sujeto en tiempo y lugar. Vamos a ponernos a analizar y centramos la atención en este sujeto que cometió esa conducta ilícita en un tiempo y en un lugar determinado. ¿Qué es lo importante de esto, según Kelsen? Es el concepto que hace que sea responsable aquel sujeto sobre el que recae la sanción, aquel sujeto que es sancionado. Pero aquí tenemos que hacer una distinción, que Kelsen nos hace esta distinción, en los distintos tipos de responsabilidades que aparecen, ¿sí? Y aparecen estos tipos de responsabilidades porque aquí aparece esto que tenemos que comenzar a analizar en sí. Quien es sancionado es efectivamente quien cometió el ilícito o quien es sancionado es alguien que debe responder por esa persona o por ese individuo que cometió el ilícito. ¿Me siguen? Entonces, hay
casos y hay cuestiones donde la responsabilidad y no trae lugar a dudas y es completamente identificable, la sanción recae sobre quien comete el ilícito. Juan Pérez mató a NN, la sanción recae sobre Juan Pérez. Si estamos en presencia de un homicidio simple, por ejemplo. Juan Pérez disparó 5 tiros sobre NN, produjo su muerte, por lo tanto Juan Pérez fue condenado por la pena de homicidio, la sanción recae sobre el mismo sujeto que accionó el arma, que es el sujeto que lleva adelante el acto antijurídico. Ahora, ¿qué diferencia hay sobre un sujeto que mata a una persona en un siniestro vial? ¿Sí? Que conduce un auto que no era de él. Bien, nos quedamos pensando, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de responsabilidad hay y qué vemos sobre esto? ¿Eso se le llamaría como homicidio culposo sobre el vínculo? ¿Por qué por homicidio culposo por el vínculo? Porque hace referencia de que utiliza un elemento tercero para poder acometer el homicidio. Bien. Digamos, no sé si está bien formulada mi respuesta, pero quiere decir que yo mato con el elemento de otra persona, entonces lo vinculo a la otra persona en mi homicidio. Bien, eso es correcto. ¿La sanción sobre quién recae? Recaería sobre el responsable del vehículo que iba conduciendo a la persona, porque habría que constatar si la persona estaba en sus cabales, digamos, entre comillas, por lo cual cometió el acto este. O sea, hasta que no se hasta que no se determine la condición de la persona que iba manejando, por ejemplo, si una persona que tenía problemas psicológicos o cosas así, recaería sobre el responsable que respondería sobre esa persona. O sea que yo te presto mi auto, ¿sí? Sí. Vos das la vuelta a la manzana, te llevas por delante a un peatón, lo matás. Yo Sí. respondo por tu conducta. ¿Es así? Porque yo soy la dueña del auto. Siempre y cuando la persona que esté conduciendo tenga la habilitación para el auto y tenga los permisos. Si tiene esos requisitos, es responsable el que conduce. Pero si no tiene, si no tiene la licencia o el permiso del auto, considero que el responsable del vehículo Yo es te presto el auto y vos tenés licencia, tenés todos los permisos, todos los demás. Tenés la mala suerte o la imprudencia o la negligencia de que llevas por delante a un peatón, ¿sí? O a un motociclista, que hoy por hoy las motos cuando circulamos nos pasan todo el tiempo por todos lados, y muere el motociclista. Sí. Vos sos el conductor, yo soy la dueña del auto. Sí. ¿Sobre quién recae la responsabilidad? ¿Sobre quién va a recaer la sanción? Digamos que la responsabilidad va a ser mixta, porque va a ser sobre la persona que le prestó el vehículo y también sobre quien cometió el acto. Bien. Pero, digamos, profundamente tiene que ver con la persona que lo accidentó, aunque está vinculada a la persona responsable del vehículo. ¿Los demás qué opinan? ¿Quién quiere agregar algo? Matamos. Yo creo, profe, más o menos igual a Cristian, pues la sencilla razón de que es como cuando uno cumple la mayoría de edad y puede empezar a manejar, y si en ese momento vos tenés la licencia, tenés los papeles y tenés los permisos, por más que no seas el dueño del vehículo, estimo yo que la responsabilidad, ya siendo sujeto de derecho y hecho, recaería sobre mí, que soy mayor y puedo responder jurídicamente. Independientemente de quién sea el dueño del auto. O sea, creo yo que sí, pero no estoy seguro. Si me la juego por el lado de Cristian. Voy con él. Bien, ¿quién más quiere opinar? Sí, Juan. Sí, ¿no pasó hace un par de meses que había salido una noticia de un chico que agarró el auto del padre y mató a alguien y que, o sea, por lo menos se decía que quien era el responsable era el dueño del vehículo y no el chico en ese caso? O sea, ahí va variando dependiendo de las condiciones.
¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más levantó la mano? Sí, Analía. Voy para el lado de Juan, me parece, porque escuchaba en el video que dice que el responsable no coincide con el sujeto activo del delito. Entonces, si yo no soy la dueña del auto, pero choco a alguien y lo mato, digamos, el responsable va a ser el dueño del auto, pienso O yo. sea, ustedes me están diciendo que yo le presté el auto a Cristian. Cristian mató a alguien y la sanción va a recaer sobre mí, que soy la dueña del auto. Significa que yo voy a ir presa si en el caso de que sea un homicidio culposo y corresponda una pena de prisión. Para mí no, para mí cae sobre el que maneja, pero los papeles del que tiene el auto quedan como suspendidos, así como que se le saca la licencia, puede ser, no sé, pero en realidad el que cumple la sanción es el que manejó y el que chocó, o el que mató en este caso. ¿Y al dueño del auto se le saca la licencia? O no sé, como que se hace responsable, pero él no es el que toma la sanción. Bien, sí, a ver qué más. Karina, Florencia. Yo puedo decir Yo algo. creo. Ay, perdón. No, bla. Florencia, sí. No, que yo creo que pasa por una parte más bien moral. Si yo le presto el auto a alguien y ese alguien choca a otra persona, yo me quedo con la culpabilidad mía, pero no necesariamente la justicia tiene que intervenirme a mí. Yo tendré que hacer todo el papelerío después, pero la sanción que va a ir correctamente es aplicada a la persona que mató. Que conducía. Es como si, claro, es como si la otra persona es mayor de edad, me tengo que hacer responsable yo, Bueno, pero nos olvidamos de las cuestiones morales por el momento, ¿eh? Estamos hablando de qué manera se aplica la sanción o sobre quiénes se aplica. Sí, pero me parece que... Una cuestión moral, vos decís que únicamente se aplicaría la responsabilidad sobre el conductor. Claro, y que a mí capaz, que la persona que prestó el auto, capaz me pueden llegar a hacer algún tipo de, no sé, como decía Melissa, capaz, no sé, sacar la licencia por X cantidad de tiempo, no sé. Bien, Carlos. Sí, buen día. Hola. Me parece que hay que tomar en cuenta todo el contexto de la situación, ¿sí? Por ejemplo, si un padre le cede el auto a un hijo que es menor, ¿sí? Y el menor tiene un accidente y lastima a alguien, entonces el padre me parece que por imprudencia también debería ser sancionado, junto con el menor, por supuesto. Pero por otro lado, bajo el sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿no? Acá en Argentina. Pero por otro lado, por ejemplo, si una persona roba un auto y con ese auto robado tiene un accidente y lastima a alguien, no puedo sancionar a la persona dueña de ese vehículo porque no tiene injerencia, digamos, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que adecuar, digamos, lo que sería una norma de carácter general, adecuarla en el contexto en el cual ocurre. Tenemos un hecho distinto. Estábamos evaluando responsabilidad en el caso de un siniestro vial con alguien que estaba autorizado para conducir. Vos estarías agregando la posibilidad de que ya el que está conduciendo en ocasión de un ilícito, de una conducta indeseada porque hay un robo. Sí, Bien, sí, también. bien. Maite. Claudia. Ya vamos de a uno. Maite. Bueno. A mí me parece que si yo no siendo el dueño del auto y mis padres sí, mis padres me conceden un permiso que es tipo la cédula verde o parecido, lo que me habilita a poder manejar. Pero si yo tengo la autorización de mis papás y yo soy mayor de edad, no tengo por qué cederles el delito a ellos, digamos. Tipo, yo me puedo hacer cargo del delito, por más que mis padres sean Vos no lo auto. cedes al delito. No, claro, sí. El órgano aplica la sanción. Para vos, Claro. desde tu punto de vista, correspondería que solo sea sobre vos y no sobre el titular del auto, en este caso tus papás. Claro, porque se supone que para algo está la cédula verde o la azul, no me acuerdo cuál es, que me autoriza a poder manejar. Juan.
Igualmente no habría que hacer referencia a la competencia, o sea, del tema de sanción. La parte de quien mata le caería la competencia de lo que sería lo penal y la persona que lo autorizó la parte civil. Entonces, en todo caso, responden ante la parte civil y no lo penal. Ahí vamos llegando, ahí vamos llegando. Sí, sí, Karina. Opino lo mismo que la chica recién que habló. Si tenés la cédula verde, la cédula azul, la responsabilidad recae sobre uno. Ahora, si no tenés ni un papel, por más que tengas registro, si vos estás manejando el auto de un amigo, de tu papá, la responsabilidad va a caer sobre el dueño del auto, porque no te dio un permiso legal a vos para manejarlo. Camila. Buenos días. Yo creo que en ese caso hay una responsabilidad pasiva de quien otorga el auto o quien presta el auto, porque si esta persona no está, suponte, autorizada para manejarlo, como decían recién, esa responsabilidad que se le podría aplicar al sujeto activo no va a poder ser, pues no tiene ningún tipo de documentación que es cedida por este sujeto pasivo. Por tanto, si bien quien comete el delito es el sujeto activo, que es quien maneja y mata al motociclista, el que lo presta tiene la responsabilidad indirecta por haber cedido ese auto a esta persona. Bien, Santiago. No, profe, yo quería cerrar nomás, pues me vino a la mente un problema que puede suceder como en las parejas o los que comparten los bienes, como puede ser compartir los autos, ¿no? Que a veces el título del vehículo queda en manos de la mujer, otras veces queda en el del hombre, y si sucede ese siniestro, o sea, si sucede ese accidente, si estás habilitado, si tenés la cédula azul, que es un comprobante, yo creo que ahí recae sobre uno la sanción, o sea, recae sobre uno, uno tiene la responsabilidad de esa sanción. Eso es lo que quería decir. Torcuato. Nada, yo que coincidía con lo de Carlos, de que si vos le prestás el auto a un hijo que es menor o que no tiene licencia, vos ahí estás, o sea, siendo consciente de que si le das un auto a alguien que no está habilitado para conducir, tenés que ser consciente de que tiene ciertos riesgos, de que una persona no está habilitada para conducir en la calle, que pueden pasar ciertas cosas. Entonces ahí uno es parte también de lo que puede llegar a pasar. Bien, Eso, Marina. Por ejemplo, profe, también está la otra situación de cuando uno vende un auto y no hace la transferencia rápido. Si esa persona que te compró el auto tiene un accidente, recae sobre vos, porque no hizo la denuncia de venta. Eso también puede suceder cuando no se Bien. hacen los papeles bien. Karina. Hablé yo, profe, recién, Karina. Ah, ¿y Marina? Bueno, por ahí no está. Había levantado la mano. Bueno, concluyendo, de todo lo que Profe. hemos visto. Sí. Le decía que no se me escuchaba el audio, que pienso Ahora como sí. Carlos. Sí, que opino como Carlos, que si un mayor le presta el vehículo a un menor, tiene que ser consciente de todo lo que puede conllevar eso, ¿no? Bien, bien. Bueno, da para mucho el tema y fíjense que empezaron a cambiar secuencias y empezamos a agregar algunas otras cuestiones que no estaban previstas. En este caso hipotético, que yo le dije a Cristian que le presté mi auto, él dio la vuelta a la manzana, lleva por delante un peatón y lo mata, y entonces, ¿qué tipo de responsabilidad? El que más se acercó a cómo resolver estas cuestiones, e incluso en términos que señaló Juan, que dice, tenemos que hablar de la competencia, tenemos que hablar. Sí, efectivamente, acá lo primero que tenemos que distinguir que hay una responsabilidad de tipo penal y una responsabilidad de tipo civil. Con esto decimos, la responsabilidad de tipo penal, que es esa amenaza de daño que aparece también en la norma, las dos aparecen en la norma primaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una amenaza de daño para una conducta indeseada. Bien.
La responsabilidad de tipo penal siempre, 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 siempre recae sobre el que ejecuta la acción. Cristian se lleva puesto y mata al peatón o al motociclista y yo soy la dueña del auto. No tengo responsabilidad penal, no tengo responsabilidad penal, aún cuando Cristian no hubiera tenido carnet de conducir. Aún en ese supuesto no hay responsabilidad penal sobre mí, que soy la dueña del auto. Siempre, siempre, siempre la responsabilidad penal es directa, dice Kelsen, o subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se imputa la sanción, siempre esa amenaza de daño es sobre quien cometió el ilícito, culposo o doloso, ¿sí? Porque Cristian habló de homicidio culposo, es correcto, ¿sí? Porque si uno lleva por delante a una persona en la vía pública y la mata, en principio es culposo, porque se supone que hubo culpa, que hubo negligencia, que hubo falta de previsión, hubo falta de diligencia, no hubo intención de matar. No es lo mismo tomar un revólver, pegar 5 tiros, o con el mismo auto encarar a una persona y pasarla por arriba, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, siempre la responsabilidad penal es directa o subjetiva. ¿Qué significa? Siempre recae sobre la persona que cometió el ilícito. En este caso, únicamente el conductor. Después se verá si ese conductor tiene agravantes porque no tenía carnet de conducir, tiene agravantes porque circulaba alcoholizado, tiene agravantes porque no respetó las velocidades, no respetó los carteles de prohibir, si hay un semáforo en rojo y le prohibía pasar o no estaba habilitado, etcétera, etcétera, etcétera. No importa. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene esta dueña del auto? Esos padres que le prestan el auto a sus hijos. O sea, que la tarjeta verde está a nombre de quién está. Ese es el titular del auto y ese es responsable. Pero es responsable en forma indirecta, dice Kelsen, o responsable en forma objetiva. No tiene que ver con la comisión del acto, porque no intervino, pero es responsable indirectamente desde el punto de vista civil. Yo, que soy la dueña del auto que se lo presté a Cristian, no voy a ir presa, no voy a ser condenada a una pena de inhabilitación de conducir por haber prestado el vehículo. En todo caso, si corresponde el pago de una suma de dinero, una indemnización por daños y perjuicios, debo pagar los daños y perjuicios. ¿Sí? Cuestión y capítulo aparte o parecido es el de las aseguradoras. ¿Sí? El seguro contra tercero es obligatorio. Si yo tengo como corresponde contratado el seguro contra terceros, lo pagará la aseguradora. Entonces, hoy nos llevamos esto. La responsabilidad, según Kelsen, puede ser directa o subjetiva. Se identifica con el sujeto que cometió el ilícito y es ese mismo sujeto el responsable. Es indirecta u objetiva cuando el responsable es un sujeto diferente al que cometió la conducta ilícita. Pero ojo, esta responsabilidad indirecta, esta responsabilidad objetiva es siempre de tipo penal, es siempre pecuniaria. ¿Sí? Entonces, por eso que Juan se acercó mucho al tema cuando decía es una cuestión de competencias, es una cuestión de separar lo que es penal de lo que es civil. Sí, señores, ojo con esto, porque esto nos lleva a conclusiones equivocadas. ¿Sí? Esto nos lleva a ver si la tarjeta verde, si la tarjeta azul, si estaba autorizado, si tenía carnet, si era menor de edad. No, estamos analizando a grandes, en el marco, en lo general,
cómo funciona la sanción sobre los sujetos responsables. ¿Y cómo se es responsable? Somos responsables cuando ejecutamos la acción, pero también podemos ser responsables, pero no desde el área penal, desde el área civil, cuando no ejecutamos, no tuvimos que ver con el hecho, pero de alguna manera estamos relacionados porque aparecemos en este caso, por ejemplo, como titulares. Cosas similares pasan en las relaciones laborales, cuando alguien comete un hecho que tiene que ver con el ejercicio o ocasión de su trabajo. ¿Sí? Ejercicio, lo mismo, el empleador, la empresa para la que se desempeña, también es responsable. Nos quedaron todavía muchos conceptos jurídicos fundamentales básicos sin ver y nos quedaron también algunas otras teorías de la norma jurídica, pero tenemos todavía la clase que viene, el jueves, hacemos una clase de nuevo sincrónica en este mismo horario y esperemos que nos las abran a tiempo, si no, no importa, nos podemos quedar un ratito más. Me gustaría que traigan para conversar la clase que viene algún otro ejemplo de responsabilidad directa e indirecta para que la podamos analizar. Y como también vamos a ver derechos subjetivos y los correlatos con los derechos objetivos, me gustaría que por ahí, si ustedes tienen el grupo de WhatsApp y demás, se junten o se lo dividan entre ustedes, los distintos correlatos de los derechos objetivos y que alguno pueda explicarlo desde la teoría, pero traernos un ejemplo para que se haga un poquito más ameno y para que puedan participar y trabajarlo. Después vamos a ver personas jurídicas también. Sobre todo vamos a desarrollar la teoría de Kelsen, más allá de que hay unas cuantas teorías más, pero eso es para el ámbito de derecho civil, que se estudiaban las distintas teorías de la persona jurídica. Nosotros nos vamos a quedar también con el concepto de Kelsen. Así que yo les pido que en la manera que lo posible que se organicen, así tratamos de trabajar algunos otros ejemplos de responsabilidad que ustedes vieron que da para mucho y nos da ganas a todos de participar cuando lo llevamos a las cosas diarias, lo que nos sucede en la vida y en el entorno social en el que nos movemos. Y luego va a pasar lo mismo con los distintos sentidos de derechos objetivos si logramos traducir eso que leemos en el libro, en esa teoría, en ejercicios prácticos que nos lleven a ver de qué manera esos correlatos entre lo que dice la norma y lo que le sucede al sujeto se puede ver en la diaria, en la que nos está trayendo todos los días. Así que bueno, les dejo esa tarea. Les voy a anunciar igual en el campus la clase para la semana que viene en este horario, por si alguno no estuvo o no se enteró. Y después apúntense si les quedó alguna otra duda con respecto a que no sé cuánto tiempo vamos a tener, pero para el desarrollo por ahí, o de Hart, o de von Wright, algunas otras cuestiones o dudas que puedan llegar a tener. Sí, Emanuel. Hola, profe. Yo quería hacer una consulta que nada que ver con esto, pero es con el trabajo práctico. Yo lo envié, pero no sé si se envió bien. Y pedí a una chica del centro de estudiantes un email y lo mandé el 23 y todavía no tengo respuesta. No sé si se envió o qué, pero le mandé la foto que lo envié a horario y le mandé el trabajo ahí en el email. A Ortega, ¿puede ser? Ortega no. A ver. Aparece. Sí, a ver. Cada docente nos hacemos cargos del trabajo práctico que cada uno subimos. Conmigo van a tener uno que ya les anuncié que lo voy a subir el viernes 7 y seguramente van a tener hasta el lunes o martes para trabajarlo y que tiene que ver con todo esto que estamos conversando y con esta mecánica y esta dinámica. Y yo me voy a encargar de corregirlo y hacerle la devolución sobre eso, que es la unidad que desarrollaron conmigo. Después tienen el trabajo que subió la doctora Claudina Bronoesú, que ese ya fue con una entrega de hace unas cuantas semanas, 2 semanas atrás, y el cuestionario que subió la doctora Florencia Pérez, no tenemos otro práctico. Yo lo que te diría es que si tenés el trabajo práctico de la unidad 2 sin corregir, en todo caso le escribas por el campus a la doctora Bronoesú. Perdón que te interrumpa. Con respecto a eso de la corrección, yo le mandé un mensaje a la profesora
porque bueno, la mayoría tenemos sin corregir, y le pregunté y me dijo que estaba corrigiendo los trabajos y que ella no va a subir una nota individual para cada uno, sino que va a subir todas las notas juntas. Así que hay que esperar que está corrigiendo. Sí, exacto. A ver, lleva tiempo la corrección y en definitiva, como es la condición para que ustedes que los tengan aprobados, para que se presenten directamente al coloquio, como que hay tiempo todavía para corregirlos. Entonces, si va a subir directamente la nota de todos, hasta que no termine de corregir todos, que creo que hay como 90 y pico presentados, hasta que no termine de corregir todo, no van a tener la devolución. Pero cualquier duda, mándenle mensaje desde el campus directamente a ella, porque es ella quien se va a encargar de la corrección, de la misma manera que yo me voy a encargar de la corrección de los que correspondan a esta unidad. Porque yo era para saber, viste, si se había enviado. Entonces capaz que le mando un email a ella. Entonces. Y si tenés dudas si se envió o no se envió, como además siempre hay tiempos y hay horarios para hacerlo, sí, escribile, que lo vea y te diga a ver qué hacer. Dale, muchas gracias. No. Profe, yo tengo una duda sobre las respuestas que subieron al campus ahora, de que creo que son de desarrollo o algo así. ¿Respuesta que había de que qué? realizar. Abajo de la unidad de la unidad que usted está tomando. Una guía de lectura. Una guía, sí. Sí, decime. Eso hay que realizarlo. La guía, como lo dice, es una guía de lectura. Es una guía para que ustedes, es una guía para que los ayude a hacer el recorrido del capítulo. Ah, bien. Es lo que estamos conversando en las clases y es para eso. No es para que lo entreguen. No es para que No, pensé que había una fecha. Listo. Muchísimas gracias. No. Profe, le hago una consulta. ¿El trabajo que usted nos va a subir es de desarrollo, multiple choice como la primera unidad? ¿Cómo va a ser? No, generalmente yo los trabajos que hago son de esto como lo que estamos conversando. Darle algunas consignas y que ustedes busquen ejemplos y que elaboren algo. Van a ser 4 o 5 premisas, que por ejemplo citen ejemplos de la norma primaria, que dónde ubicarían determinados conceptos fundamentales, darles enunciados y que ustedes a partir de esos enunciados puedan elaborar otros. Generalmente son de ese tipo. Perfecto, muchas gracias. Así que tranquilos que no es más, todo el material que se les sube, lo que conversamos en las clases, es lo que en definitiva uno quiere que quede claro. Entonces, en función de ello va a ser el trabajo práctico. Sí, ¿quién más quiere? Cristian, ¿querías preguntar algo? Sí, voy a hacer como cuando termino la clase que le van al escritorio a preguntarle. Bueno, lo voy a hacer virtual. Profe, quiero hacer una pregunta respecto al órgano de la competencia. Me quiero basar en esto, a ver si puedo entenderlo así o comprenderlo. Cuando hablaba de eso, que usted decía que había jueces distintos para distintos, digamos, responsabilidades civiles, penales, laborales y todo. Vendría a ser como el sistema jurídico, vendría a ser como si fuera, puede ser una pavada lo que estoy diciendo, pero me quiero asociarlo a esto. Como si fuese el sistema digestivo donde cada órgano cumple su función. Y, digamos, dentro del sistema judicial, cada órgano, digamos, el penal, el civil, cumple su función, pero ninguno puede hacer la función del otro, o puede haber... Correcto. Ninguno puede. Correcto. Listo, Nadie puede... eso. Es lo que te comentaba, lo que les comentaba. Un juez penal no puede expedirse sobre cuestiones civiles y un juez civil no puede expedirse sobre cuestiones penales. Cada uno tiene su área, tiene su jurisdicción, se llama, en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos, ¿sí? Por eso van a leer seguramente en Nino que dice la competencia es la medida de la jurisdicción, ¿sí? Cada uno tiene su espacio de trabajo, su espacio en el cual desempeñarse, que tiene que ver con la materia, ¿sí? En el caso de que sea civil, comercial, o tiene que ver con el territorio, en el caso que sea provincial, nacional, ¿sí? O tiene que ver con el grado, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Pero sí. Eso serían las escalas jerárquicas. Cada uno, sería la escala. exacto, cada uno tiene su jurisdicción. ¿Quién más había levantado la mano? Bueno,
No, parece que no. Bueno, entonces, quedaron con tareas para la próxima semana, con lectura, y nos estamos viendo, entonces nos encontramos el próximo jueves, 11:30 horas, en este mismo lugar. Así que bueno, buena semana, aprovechen a leer y las dudas que tengan, anótenlas, subrayenlas en el libro, así las vamos aclarando en el desarrollo de la clase y llegan con la unidad bien vista y tranquila. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, gracias, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.